Bendiciones. Vamos a dejar con nosotros a nuestro maestro, al pastor Elliot, con la segundo capítulo del libro de Beacon, el Evangelio de Mateo. Amén. Dios les bendiga a todos. ¿Me escuchan todos bien? Amén. Hoy vamos a estar cubriendo solo dos versículos, en Mateo 1 y Mateo 2, y vamos a estar dando como un repaso del Sermón del Monte y de lo que habíamos hablado para llegar a esto. Hermana Marilyn, si me lee Mateo capítulo 5, versículo 1 y 2. Dios les bendiga a todos. ¿La escuchan bien? Sí. Alto. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Amén. Sección 2, primer discurso, sermón del monte. Mateo 5, versículo 1, hasta el capítulo 7, versículo 29. No es accidente que el sermón del monte esté situado casi al comienzo del Nuevo Testamento. Su posición indica su importancia. En él, el rey sumariza el carácter y la conducta que se espera de sus súbditos o seguidores. Este sermón no es una presentación del plan de la salvación, y quiero hacer énfasis en eso. Ni su enseñanza se dirige a personas inconversas. Fue dirigida a los discípulos, capítulo 5, versículo 1, 2 de Mateo, y su intención era ser la constitución o sistema de leyes y principios que debía gobernar a los súbditos del rey o seguidores durante su reinado. Se dirigía a todos entonces en nuestro presente y en el futuro que reconocen a Cristo como rey. Cuando Cristo estaba en la tierra, era la aplicación directa a sus discípulos. Ahora, mientras nuestro Señor reina en los cielos, Él es de aplicación a todos los que le coronan rey en sus corazones. El sermón tiene un sabor distintamente judío, como se ve en alusiones al Sanedrín, Mateo 5, versículo 22, al altar, Mateo 5, 23 al 24, y a Jerusalén, Mateo 5, versículo 35. Pero sería erróneo decir que su enseñanza es exclusivamente para los judíos creyentes en el pasado o en el futuro. Es para todos los que en cualquier época reconocen a Jesucristo como rey. ¿Estoy yendo muy rápido o estamos bien? Excelente. Ahora, ¿me dejas cooperar en algo? Seguro que sí. Ok. Si le digo a Jorge Molina que me explique todo lo que tú dijiste, va a tener problemas. pero lo que dijo exactamente el pastor Elio es lo correcto acerca del sermón del monte. Este sermón totalmente, y voy a traducir lo que dice el pastor Elio porque son palabras con luz, que cuando usted escuche la grabación, usted le va a tomar el sabor a lo que dijo el pastor Elio. Totalmente Jesús en este sermón está enfrentando la ley. La está enfrentando, está combatiendo la ley. Cuando usted, o sea, el sermón del monte no es las bienaventuranzas, son tres capítulos, 5, 6 y 7.
Y cuando el pastor Helio dijo algo poderosísimo, cuando Jesús está en la tierra, combate la ley, diciéndole a los discípulos, esta es la verdad, esto es la verdad, lo que tú escuchaste no es esto. Por eso él dice, ¿te acuerdas cómo fue cómo era que decía Jesús? Ay, Dios mío. Así se decía, pero más yo te digo, ahora no me acuerdo, por favor, si alguien me puede ayudar, más yo los digo. Era de esta forma se decía, más yo os digo. Cada rato que Jesús decía eso, era llevándole la contraria a la ley judía. Por eso es importante que los primeros discípulos, esos apóstoles, escucharan con claridad esto que él trajo en ese monte. Segundo, se hace universal a la vez que Cristo ya está reinando totalmente. O sea, claramente para mí, como yo puedo, y esto para mí, esto es una opinión que yo tengo, que yo dije hace un tiempo, esto nos dice cómo vivir una vida consagrada, agradable a Dios, libre de hipocresía, llena de amor y gracia, llena de sabiduría y de discernimiento. Gracias por dejarme. Amén. Tremenda adición. Vamos a entrar al libro Deacon, página 68, primer párrafo. Franzmann en su libro Follow Me, Discipleship According to Sinai Matthew, sígueme, discipulado según San Mateo, dice acerca del Sermón del Monte. Está basado sobre la narrativa de los comienzos. Mateo 1, versículo 1 al capítulo 4, 16. La genealogía y los 7 cumplimientos. Las últimas palabras se refieren al cumplimiento de 7 profecías. Y yo quiero que usted escriba eso, 7 profecías, porque las vamos a tocar detalladamente, estas 7 profecías, porque es muy importante que podamos captar la esencia para poder captar lo que el maestro nos quiere decir en el Sermón del Monte. Amén. Que ocurren en los primeros 4 capítulos de Mateo. Número 1, Emanuel. Mateo 1:23. Número 2, el nacimiento en Belén. Mateo 2:6. Número 3, llamado de Egipto. Mateo 2:15. Número 4, llanto de Raquel. Mateo 2:18. Número 5, llamado Nazareno. Mateo 2:23. La voz en el desierto. Mateo 3:3. Y número 7, una gran luz. Mateo 4, del 14 al 16. Y comenzamos la genealogía de Jesús, que ya nosotros estamos bastante familiarizados con la genealogía de Jesús, pero quise añadir unos ciertos puntos. La genealogía es indispensable, establece el fundamento para todo lo que sigue, a no ser que se pueda demostrar que Jesús es un descendiente legal de David a través de la línea regia. Es imposible demostrar que sea el Mesías, rey de Israel. Mateo comienza su relato donde debe empezarlo, con la evidencia documental de que Jesús heredó el derecho legal al trono de David a través de su padre adoptivo, José. Y quiero enfatizar muy bien, porque la genealogía era hasta Cristo. O sea que después de Cristo no había otro. Y cubrimos que José no era padrastro, como algunos aludían decir, pero Jesucristo tenía acceso legal al trono de David por la adopción.
a través de la adopción, y nosotros también podemos comparar nuestra adopción al reino a través de Jesucristo. Vamos a seguir. Esta genealogía traza el linaje legal de Jesús como rey de Israel. La genealogía en el Evangelio de Lucas traza su linaje directo como hijo de David. La genealogía de Mateo sigue la línea regia desde Abraham a David a través de su hijo Salomón, el rey siguiente. La genealogía de Lucas sigue la línea de sangre desde David a través de otro hijo, Natán. Esta genealogía termina con José, de quien Jesús era hijo adoptado. Mire, un milenio antes, Dios había hecho un acuerdo incondicional con David, prometiéndole un reino que permanecería para siempre y un linaje que gobernaría para siempre. Y las citas están en Salmo 89, 4, versículo 36, versículo 37. Este pacto está ahora cumplido en Cristo. Él es el heredero legal al trono de David a través de José y la simiente real de David a través de María. Por cuanto él vive para siempre, su reino permanecerá para siempre y reinará para siempre. Jesús unió en su persona las únicas bases para la pretensión al trono de Israel. Hay dos puntos: la legal y la lineal. Por cuanto él sigue viviendo, no puede haber otro pretendiente. La genealogía se divide en tres historias: de Abraham a Isaí, de David a Josías y de Jeconías a José. Y acuérdense que tocamos que se divide en tres generaciones, en tres grupos de 14 generaciones. Y esto es solo una adición para darle un poco más de interés a la clase. La primera sección llega a David. La segunda cubre el periodo del reino. La tercera preserva el registro de la descendencia regia durante el exilio 586 antes de Cristo y después. En Mateo del 1, capítulo 1, versículo 1 al 6, hay muchos rasgos interesantes en este registro. Por ejemplo, se mencionan 4 mujeres, y yo sé que son 5, pero quiero cubrir ahora solo las 4. Tamar, Rahab y Betsabé, la que era mujer de Urías. Por cuanto las mujeres son pocas veces mencionadas en las tablas genealógicas, la inclusión de estas mujeres es tanto más asombrosa por cuanto 2 de ellas habían sido prostitutas. Y mire, y nosotros cubrimos que Tamar sufrió de incesto, pero también se puede decir que fue prostituta porque hizo el trabajo de prostituta con su suegro. Exacto. Y la catalogaban prostituta por eso. Y cualquier mujer que haya tenido otras relaciones caía en la tabla de prostitución en ese momento, ¿no? So hay una adición aquí que Beacon te lleva a decir que Tamar sufrió de incesto, pero también de prostitución, como lo era Rahab. Amén. Y una había cometido adulterio, que fue Betsabé,
y dos de ellas eran gentiles, Rahab y Ruth. En algunos otros comentarios se dice que Betsabé también podía ser de la línea de Urías Eteo también, que no podía, parece que no era 100% judía también. Amén. Y dos de ellas eran gentiles, Rahab y Ruth. Su inclusión en la introducción de Mateo es quizá una sutil sugerencia que la venida de Cristo traería salvación a los pecadores, gracias a los gentiles, y en él se derrumbarían las barreras de la raza y de los sexos. Eso, aquí llegamos a la genealogía de Jesús. ¿Alguien tiene algún tipo de comentario o alguna pregunta tocante a la genealogía de Jesús? Yo tengo una pregunta, pastor. Dígame. Yo te seguí hasta las 7 profecías que usted empezó a leer y yo no encuentro lo que están leyendo. Yo tengo que oír, pero no puedo escribir porque eso que usted está hablando ya nosotros lo discutimos. Estoy esperando para entrar a la clase para empezar a coger notas. Sí, un poquito curvado. No, te interrumpo, Pastor Wilson. El Pastor Elio trajo una adición. Habló 3 o 4 puntos nuevos que no los había tocado en la anterior clase de la genealogía. Está trayendo para que nosotros podamos utilizarlo para nuestro conocimiento. Ahora él va a entrar a la parte que tú estás esperando. Ok. Sí, pero la genealogía acabamos de leer en el libro de Beacon, capítulo 68, el primer párrafo, después que dice de los comienzos, la genealogía y los 7 cumplidos. Sí, tienes toda la razón, Helio. Cuando tú lees el segundo capítulo que estamos entrando, Beacon comienza trayendo nuevamente la genealogía. Por eso es que el pastor Helio está trayendo adhiere algo que no había hablado anteriormente. Correcto, lo dicho. Amén. Y sumamente excelente, Helio. Todos los puntos que trajiste, sumamente excelente. Amén. Para que nadie se pierda, estamos todavía basados en el libro de Beacon, página 68, primer párrafo, en el primer párrafo. Ahora vamos a entrar a los 7 cumplimientos que están desde Mateo 1 al 4:6. Amén. Los 7 cumplimientos, punto número 1. Emanuel, Mateo 1:23. La profecía de Isaías 7:14 incluía la predicación de un nacimiento singular. He aquí la Virgen concebirá, el sexo del niño y dará a luz a un hijo y el nombre del niño y llamará su nombre Emanuel. Mateo añade la explicación de que Emanuel significa Dios con nosotros. Emanuel podría también ser una designación de Cristo que se empleará durante su segunda venida. ¿Qué va a suceder en la segunda venida? Jesucristo va a venir en toda su gloria y majestad y va a ser Dios con nosotros, pero en esta vez no viene como el siervo humilde, viene como el Rey de gloria. ¿Cuántos están esperando eso? Amén. Cubrimos ya el punto número 1, Emanuel. Punto número 2. El nacimiento en Belén. Mateo 2:6.
El texto de la profecía en Miqueas 5:2 identificaba a Belén de Judá como el lugar de nacimiento del rey. Llama a la ciudad Belén Éfrata, por cuanto había en Palestina más de una ciudad llamada Belén, esta identificada a la de Éfrata dentro de los límites tribales de Judá. Pues ya cubrimos los primeros dos puntos. Punto número 3, llamamiento de Egipto. Basado en Mateos 2:15. De esta manera, otra profecía del Antiguo Testamento se revistió de un nuevo significado. Dios había dicho por medio del profeta Oseas: de Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11:1. En su contexto original se refería a la liberación de Israel de Egipto en la época del Éxodo, pero esta declaración es susceptible a un doble significado. La historia del Mesías tendría un estrecho paralelismo con la de Israel desde Egipto. ¿Alguna pregunta? Seguimos. Cuando el Señor... Wait. I'm sorry. Okay. ¿Tú puedes repetir la última parte? Tú dijiste, la última historia de qué. Oh, ok, a ver. La historia del Mesías tendría un estrecho paralelismo con la de Israel desde Egipto, o sea, o se compararía. Seguimos. Cuando el Señor vuelva para reinar en justicia, Egipto será uno de los países que compartirá en las bendiciones del milenio. Eso se encuentra en Isaías capítulo 19, versículo 21 al 25, Sofonías capítulo 3, versículo 9 y 10, y en Salmos 68, versículo 31. Y ahora viene una papa caliente. ¿Por qué debería ser tan favorecida esta nación enemiga tradicional de Israel? Esto usted no lo tiene que copiar. Esto es una papa caliente. Podría ser en prenda de la gratitud divina por dar refugio al Señor Jesús. Eso es una escuela de pensamiento, pero usted puede escudriñar la escritura y puede encontrar aún otras cosas más. Sí, dígame, pastor. No, o sea, Egipto siempre ha sido un simbolismo contrario a lo que Dios quería para el pueblo. O sea, Egipto es melones, cebolla, dioses, idolatría, todo lo contrario a lo que Jehová quería para el pueblo de Israel. Ahora, un punto muy importante tú lo estás trayendo aquí, en realidad es una papa caliente, porque el primero que que Jehová llamó para libertar al pueblo de Gosén de Egipto fue Moisés. Y fíjate que Moisés dice la palabra que tenía otros dioses, y Jehová llama a Moisés, siendo Moisés educado en el palacio egipcio, Egipto huye desertando porque se llevó enredado a un tipo ahí y lo mató, pero Moisés en alguna parte, si no me equivoco, está en Éxodo, habla de los otros dioses que Moisés servía. ¿Por qué? Porque Moisés tenía muy claro
muy claro los dioses de Egipto. Fíjense bien claro que ahí comienza esa situación con el pueblo, la lucha con el pueblo de Israel. O sea, ese odio que le tenía Egipto al pueblo de Israel es porque ya se sabía también, Helio, y esto es una opinión muy mía, que de El Salvador vendría del pueblo de Israel. Ese rey vendría del pueblo de Israel. Le tenía envidia, le tenía odio totalmente. Amén. Mire, usted puede hacer una comparación de Egipto a nuestras vidas cuando no teníamos la luz del mundo, la luz del Salvador, cuando estábamos perdidos en tinieblas. Y entonces, al recibir la luz del mundo, que es Jesucristo en nuestros corazones, y a través del sacrificio perfecto, pues venimos a ser parte de la bendición. Amén. Acuérdese que usted no es cualquier cosa, usted es una bendición andante. Amén. Usted no es cualquier cosa. Cuando usted se empiece a mirar y a cambiar esa mente y a cambiar ese gobierno, usted va a decir, mira, yo entré aquí a esta oficina y aquí entró el reino de Dios. ¿Por qué? Porque yo soy un portador de la gloria de Dios. Amén. Seguimos. Punto número 4. Llanto de Raquel. Mateo capítulo 2, versículo 18. El llanto que siguió a la matanza de los niños fue un cumplimiento de las palabras del profeta Jeremías en el capítulo 31, versículo 15. Así dice Jehová, se oye una voz en Ramá, lamento, lloro, amargo. Raquel llora por sus hijos y rehúsa ser consolada por sus hijos porque perecieron. En la profecía, Raquel representa a la nación de Israel. El dolor de la nación de Israel se atribuye a Raquel, que fue sepultada en Ramá, cerca de Belén, donde tuvo lugar la matanza. Al pasar los dolidos padres su tumba, se la presentan como que lloraba con ellos. En su esfuerzo por eliminar a su joven rival, Herodes el Grande no consiguió más que una deshonrosa mención en los anales de la infamia. Acuérdense, Herodes el Grande, ¿era bueno o era malo? ¿Verdad que sí? Que era malísimo. Malísimo. Gloria a Dios. Punto número 5, y estamos avanzando. Llamado Nazareno. Mateo 2, 23. El término nazareno se emplea para describir a cualquiera que viviese en Nazaret, población menospreciada por el resto de la gente. Mire, Natanael lo expresa con una pregunta proverbial que dice: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Juan 1, 46. El escarnio amontonado sobre esta insignificante población caía también sobre sus habitantes. De modo que cuando el versículo 23 dice que habría de ser llamado Nazareno, significa que sería tratado con menosprecio. Aunque no podemos encontrar profecía alguna de que Jesús sería llamado Nazareno, encontramos una que dice que sería despreciado y desechado de los hombres. Eso se encuentra en Isaías capítulo 53, versículo 3. Otra dice que sería gusano
y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Salmos 22, 6. De modo que aunque los profetas no emplearon estas mismas palabras, este era innegablemente el espíritu de varias profecías. ¿Estamos claros ahí o alguien quiere añadir algo? Excelente. Amen. Seguimos. What was it? Psalms 22 what? 22:6. 22. Okay. Punto número 6. La voz en el desierto. Mateo capítulo 3, versículo 3. Volviendo a la expresión de Mateo capítulo 3, observaremos que el ministerio preparatorio de Juan había sido profetizado por Isaías capítulo 40, versículo 3. A lo largo de 700 años antes de su tiempo, voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Juan era la voz, la nación de Israel, hablando espiritualmente, era el desierto, seco y estéril. Juan llamó al pueblo a preparar el camino del Señor, arrepintiéndose de sus pecados y dejándolos y enderezando su senda, eliminando de sus vidas todo aquello que pudiese estorbar la autoridad total del Señor. Punto número 7. Y hermano, ustedes no tienen que escribir todo esto. Solo ustedes pueden sacarle el extracto de lo que más le llame la atención, porque ya todos estos puntos los cubrimos. Punto número 7, una gran luz. Mateo capítulo 4, del 14 al 16. El traslado de Jesús a Galilea fue un cumplimiento de Isaías capítulo 9, versículo del 1 al 2. Los gentiles que vivían en Galilea vieron una gran luz, la luz de Cristo, que es la luz del mundo. Mateo hace referencia a Isaías 9:1 para demostrar que fue el cumplimiento de una profecía mesiánica el que Jesús se trasladara a Capernaum, a la orilla del mar de Galilea. Capernaum y las regiones circunvecinas eran los términos de las tribus de Zabulón y Neftalí. La gente de esa región fueron descritas como que vivían en tiniebla a la sombra de la muerte durante la época del profeta Isaías. Esto era cierto por varias razones. Primero, sus tierras estaban muy cerca a los gentiles, por eso eran más vulnerables a sus ataques. Segundo, estaban bastante lejos de la región de Judea y Jerusalén, donde se encontraba el templo y los centros culturales. Ellos debían hacer largas jornadas para acercarse al templo donde habitaba la presencia de Dios. En la profecía de Isaías, escribiendo del advenimiento de el Mesías, esa luz brillaría en esa región. Mateo muestra que Jesús es la luz. Él brilla con esplendor en la tierra llena de oscuridad, que se conocía como Galilea de los gentiles.
en vez de venir primero a la iluminada región de Judea, Cristo vino primero a la gente que vivían en tinieblas. El capítulo 9 de Isaías usualmente es leído en la época navideña, a pesar que la profecía se trataba de los habitantes de la región de Zabulón y Neftalí. También es cierto que el natalicio de Jesús trajo luz al mundo en tinieblas. Unos cuantos versículos en adelante, Isaías 9:6, famosamente dice del Mesías: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Aquí cubrimos las 7 cumplimientos. Vamos a entrar a Beacon. ¿Quién tiene el libro de Beacon? Ok, papito, léeme el segundo párrafo. How do you translate that in English? That one I don't understand. Which one? The one you just said. The one I just said. The name you just said. The name, okay, this is in Isaiah 9:6. All right, Isaiah 9:6. Okay, Isaiah got 9:6. it. Thank you. You're welcome. Si lo tienes, papito, Here we go. Franzmann 7, que cada uno de los 5 grandes discursos de San Mateo está precedido por un relato que lo vincula. El que nos ocupa, el primero, queda introducido por 4:17-25. Escribe con semejante fondo el Sermón del Monte debe ser apreciado y comprendido como el registro de cómo el llamamiento de Jesús, emitido por él con autoridad mesiánica, convocando a los hombres hacia la realidad escatológica del reino de los cielos, ha sido realizado para determinar la existencia total del discipulado. Es decir, que en el Sermón del Monte, Jesús está modelando mesiánicamente la voluntad de su discípulo. Esta idea, ¿está bien? No, sigue, está bien. Esta idea parece proveer la llave adecuada para la comprensión de la naturaleza y propósito de este gran mensaje. El maestro había terminado de llamar a sus 4 primeros discípulos. Ahora les está enseñando qué significa el verdadero discipulado. Está describiendo la clase de vida que deben tener los suyos. Sigue. Se han sugerido muchas maneras de interpretar y aplicar el Sermón del Monte. MacArthur dedica un capítulo entero describiendo 12 de estas interpretaciones, a las que titula Versiones y evasiones del Sermón de la Montaña. Comienza con este comentario: si un hipotético visitante del Marte viniera a visitar una característica comunidad cristiana después de haber leído el Sermón del Monte durante su viaje, quedaría perplejo por el contraste. El abismo entre el desechado del Sermón del Monte y la norma de la vida cristiana convencional es tan grande que el visitante sospecharía haber leído el sermón equivocado o haber llegado extraviado a otra comunidad. Es excelente el análisis y valoración de esas nociones de MacArthur. Amén, excelente, papito. Mire, en el Sermón del Monte, cuando lleguemos y entremos de lleno al Sermón del Monte,
vamos a notar que esta enseñanza básicamente fue el reglamento o la constitución para cómo el cristiano debe vivir, debe comportarse, las normas de conducta. Amén. Por eso es que al principio leí de que no, este sermón del monte, Jesucristo se fue, trató de irse aparte, ¿ok? Trató de subir una montaña y enseñarle a sus discípulos aparte, pero para Jesucristo eso era prácticamente imposible porque tenía una personalidad magnética. Imagínense, el Salvador del mundo, que el que venía y sanaba, liberaba endemoniado, toda esa gente le seguían, una multitud donde quiera que Jesucristo iba, había una multitud siguiendo en la expectativa de qué iba a hacer o qué necesidad iba a suplir. Pero en este sermón del monte, la intención primaria fue darle, como Moisés le entregó, como Dios le entregó a Moisés en el monte Sinaí, los 10 mandamientos, la ley. Esto se puede comparar al nuevo reglamento para nosotros como cristianos vivir. Si usted quiere saber, si usted es recién convertido o no lleva muchos años en el evangelio y usted quiere saber cómo comportarse, lea Mateo capítulo 5, versículo 1 hasta Mateo capítulo 7, versículo 29. Ese es el gran manual del cristiano. Dígame, pastor. Sí, ese es el manual del cristiano y eso hay que repetirlo continuamente. Por eso hay que hacer alusión a lo que John MacArthur dice y quiero que sepan algo. John MacArthur todavía está vivo. Es un pastor bautista y es súper poderoso en su mensaje. Es totalmente cristocéntrico. Déjame decirte, y él hace una comparación que a mí me gusta y me dio risa cuando la estuve leyendo, porque él dice, si un visitante del planeta Marte llegara a una iglesia actualmente y se metiera, va a decir, estoy en un sitio, después de leer el Sermón del Monte, equivocado. Estoy en un sitio equivocado, esto no es lo que se supone que se viva. Esto no es lo que se supone que se viva. O sea, por eso Beacon hace alusión al comentario de John MacArthur en uno de sus libros que toma 12, dice, ahí dice que tiene 12 de esas interpretaciones a las que titula versiones y ese libro yo lo voy a buscar. Versiones y evasiones del sermón de la montaña. Muy importante esa parte, lo cual, y yo dije claramente al principio, según lo que había dicho el maestro Helio, y me avalo a lo que él dice, que totalmente Jesús en esto, y añado, está totalmente, ahí está, oíste que fue dicho. Siempre Jesús decía, oíste que fue dicho. ¿Por qué? Porque él hacía alusión a la ley. Tú oíste ojo por ojo y diente por diente, más yo te digo que él es la palabra viviente. O sea, si la decía él, ya era el sello final. La está diciendo él. Él está aboliendo lo que la ley decía en ese momento. Y yo les enseñé que habían 244 preceptos positivos de la ley y los demás eran negativos. Él vino a cumplir la ley, recuerden, él cumplió lo que tenía que cumplir, lo que era negativo no lo cumplía. Así que muy importante eso. Amén. Vamos a continuar para terminar la lectura de Beacon. Jorge, dígame. Perdóname, ¿cuál es el significado de mesiánico? Mesiánico tiene que ver con el Mesías. Ok, cuando tú escuchas la palabra mesiánico, está hablando de Jesucristo. Estamos en la página 69, letra A, el marco del sermón. Hermana Wanda Mercado, ¿usted tiene el libro? Léalo. Amén. El marco del sermón. Uno puede deducir del primer versículo del capítulo 5 que Jesús habita dejado la multitud
y predicando este sermón a sus discípulos solamente. Pero parece que la muchedumbre rodeaba al círculo interior y escuchaba el discurso. Esta referencia al monte es probablemente significativa de la manera que Moisés recibió la ley sobre el monte Sinaí. Jesús, el nuevo líder, anunciaba la ley del reino sobre la falda de una montaña. Sentándose, aunque los predicadores de nuestro tiempo siguen la antigua costumbre griega y romana de hablar de pie. Los rabinos judíos enseñaban sentados. Discípulos literalmente significa los que aprenden. La palabra se encuentra solamente en los evangelios y los hechos. En Mateo 74 veces, en Marcos 45, en Lucas 38, en Juan 81 y en Hechos 30. Es el primer nombre que recibieron los seguidores de Jesús. Amén. El Sermón del Monte se conoce comúnmente como el Sermón del Monte, el primero de los 5 grandes discursos de Jesús en el Evangelio de Mateo. Es una exposición inteligente de la ley y de cómo armoniza con el nuevo pacto en Cristo. También formula acusaciones punzantes contra el legalismo de los fariseos y sufría formal pretensión. ¿Dónde estamos? Ok, de su superioridad moral. Jesús resalta sus demandas para los discípulos y hace un llamado a demostrar rectitud verdadera, una rectitud de corazón que la ley no puede producir. El sermón comienza con la bienaventuranza, Mateo capítulo 5 del 3 al 12, y luego describe el testimonio que los discípulos de Cristo deben dar al mundo. Mateo 5 del 13 al 16. A continuación aparece la relación entre Jesús y la ley y su interpretación. Mateo 5 del 17 al 48. Y después enumera algunos actos específicos de rectitud, incluida la oración modelo, Mateo capítulo 6, versículo del 1 al 18. El Señor continúa el sermón con un detalle de las actitudes del corazón que Jesús requiere de sus seguidores. Eso lo pueden encontrar en Mateo capítulo 6 del 19 hasta el capítulo 7 y versículo 12. Finaliza con un desafío a vivir como verdadero discípulo. Se encuentra en Mateo capítulo 7, versículo 13 al 27. El marco del sermón. Estratégicamente, Jesús subió al monte. Muchos acontecimientos importantes de la Biblia se produjeron sobre montañas o cerca de ella. Dios llamó a Moisés para la obra en el monte Horeb, a veces denominado el monte de Dios. Parte del llamado divino incluía la promesa que los israelitas adorarían en ese sitio después de huir de Egipto. Éxodo 3, del 1 al 12. Luego del éxodo, Dios le ordenó a Moisés que reuniera al pueblo en el monte Sinaí, quizá equivalente al monte Horeb. Dios le entregó allí a Moisés la ley que incluía los 10 mandamientos.
Gran parte de la vida y el ministerio de Jesús se desarrolló en los montes. Una de las tentaciones de Jesús se produjo en un monte muy alto. Mateo 4, versículo 8. La sesión de enseñanzas más famosa de Jesús se denomina el Sermón del Monte, Mateo 5 al 7. Jesús subió a un monte a orar, Lucas 6, 12. Se transfiguró en un monte, Mateo 17, del 1 al 8. Allí se declaró su preeminencia sobre Moisés y Elías y los representantes de la ley y de los profetas. Usted ve por qué subir al monte era tan importante, y aquí podemos ver uno de los cuantos ejemplos porque muchas veces Dios en ese tiempo se manifestaba en los montes. Muchas de sus victorias más importantes se llevaron a cabo sobre montes y montañas. Los términos montes y montañas también se emplean en sentido figurado. Constituyen una imagen natural, número uno, de estabilidad. Salmo 30, versículo 7. De obstáculo, Zacarías 4, 7. Y del poder de Dios, Salmo 121, del 1 al 2. Él quitará todos los obstáculos cuando sea bajado todo monte y todo collado. Isaías 40, 4. Y se complete la redención. A los montes se los suele denominar lugares sagrados. A menudo se alude a Jerusalén, ubicada a una altura de aproximadamente 2.670 pies sobre el nivel del mar, como el monte de Sión, el monte de Jehová. Salmo 2:6. Salmo 135, 21, Isaías 8, 18, Joel 3, 21 y Miqueas 4, 2. Dios se reunía allí con su pueblo para la adoración. La Nueva Jerusalén también se conoce como el monte de Sión. Apocalipsis 14, 1. ¿Cuánto esperan esa Nueva Jerusalén? Amén. Amén. Creo que ya lo quiere decir algo, Pastor Elio. Amén. Y cuando Cristo regrese, viene para el Monte de Olivos. Amén. Su primera entrada es al Monte de Olivos. Amén. Buena adición. ¿Alguien más quiere decir algo o estamos bien? Sí, el monte, para añadir, el monte Oreb también se conocía como el monte Sinaí. Era lo mismo, el monte Oreb, monte Sinaí, lo mismo. Y el monte Gólgota es el monte donde crucificaron a Jesús. No es monte Calvario. Aunque se le conoce acá en el argot como monte Calvario, se le llama monte Gólgota. Mire, gracias, pastor. Ahora quiero cubrir. Y Elio, iba a hacer una pregunta, pues yo me puse a especular y a indagar en cuántas horas este sermón, que es una de las partes que a mí siempre me ha llamado la atención, y hay diferentes debatientes de algunos comentaristas, en cuántas horas Jesús predicó este sermón esa vez, porque estaba en una montaña, pero dice la historia que a las faldas de la montaña, ¿no? A las faldas, que eso producía un eco muy hermoso para que, me imagino que la multitud, debió haber habido una multitud, aunque no se dice con exactitud, ¿no? Pero ¿cuántas horas? Yo averigüé aquí, no sé si usted lo tiene por allá, no, yo averigüé
que aproximadamente él predicó aproximadamente 13 horas corridas. Wow. 13 horas corridas este monte. Y este monte, perdón, averigüé también algo muy interesante, que este monte de las bienaventuranzas, porque es que la gente le pone nombre a los montes. El monte se llamaba el Monte Eremos, que es una pequeña montaña en el norte de Israel, en Galilea. Monte Eremos. Eremos. Ajá. Ajá. Otro comentarista habla y dice, ok, habla y dice que este sermón, yo no sé de dónde se sacó este comentarista esto, lo menciono solamente porque me molestó, duró menos de 12 minutos. Digo, todo esto se puede especular. Si lo dijo en 13 horas, en 12 minutos, lo dijo Jesús y lo dijo el Emanuel, ¿no? Solamente para añadir. Amén. Buen comentario. Ahora vamos a cubrir lo que es un rabí y un raboní. Amén. Porque Deacon los menciona, y antes de entrar la semana que viene en el sermón del monte per se, quería dar los significados de raboní y rabí. Rabí, título que significa mi maestro, aplicado a pedagogos y otras personas de posición encumbrada y reverenciada. Durante el periodo del Nuevo Testamento, este término se aplicó más específicamente a alguien entendido en la ley de Moisés, sin referirse a un puesto oficial. En el Nuevo Testamento, el título rabí se utiliza en 3 evangelios. En Mateo, capítulo 23, del 7 al 8, se llama así a los escribas en general. En Juan 3:26, Juan el Bautista es llamado rabí por sus discípulos. En los demás casos, rabí y la forma alternativa, raboní, se aplican a Jesús cuando se dirigen a él directamente. Marcos 9:5, 11:21, 14:45, en Juan 1:49, 3:2, 4:31, 6:25, 9:2, 11:8 y 20:16. Lucas no utilizó el término rabí, sino epistates, que equivale a un gran maestro. Este término tenía más sentido para sus lectores, que en su mayoría eran griegos. Lucas 17, versículo 13. Entre Jesús y sus discípulos existía una relación única, diferente a la que existía típicamente entre un rabí y sus estudiantes. Estos tenían prohibido llamarse rabí unos a otros. Mateo 23:8. Y en Mateo, en particular, los discípulos llaman a Jesús Señor o Curí. Para Mateo, Jesús no era solo un maestro para sus seguidores, era su Señor. Ahora entramos a la definición de raboní. Raboní, título honorario. Pastor, ¿quería decir algo? Ya lo tienes que prender el micrófono cuando quieras decir algo. Sí, gracias. Sí, si nos puede explicar el término de Señor. Porque para los discípulos él era su Señor. Explícanos un poquito, porque muchos lo conocemos, muchos de nosotros conocemos a Jesús como nuestro Salvador, pero tenemos un problema con eso de Señor. Y me gustaría que añadan. Mire, el Señor es básicamente, la palabra dice que el siervo no es mayor que su Señor. ¿Y qué es un siervo?
Un siervo básicamente es un esclavo. ¿Cuántos son esclavos de Cristo aquí? No alce su mano si usted no sabe lo que está diciendo. Porque el esclavo no se ciñe, lo ciñe su señor. Pues la mejor manera de explicarlo es esta. Cuando el Señor llamó a los discípulos, ellos dejaron su forma de ingreso, dejaron a su esposa, dejaron a sus padres, dejaron a su familia atrás para seguir a Jesús. Hoy en día eso está bien, pero que bien difícil hacerlo. Amén. ¿Cuánto le da? Gracias a Dios por la gracia salvadora del Señor. Amén. So, su Señor era su amo. Amén. Su amo. Yo no sé cuántos han visto la serie Roots. ¿Cuántos se acuerdan de? Sí. En Puerto Rico. ¿Te acuerdas? Raíces, Punta Quinte. Sí, Punta Quinte, sí. Pues imagínense, el esclavo tenía que pedir permiso para todo y él no se ceñía. O sea que ni la mujer era de ellos. Si al amo le daba la gana de quitarle a la mujer y dársela a otro, el amo pagó dinero por esa esclava. Él podía hacer lo que le diera la gana con su esclavo. Y gracias a Dios que el Señor es misericordioso. Jorge Crespo. A tu dueño también, ¿verdad? Tu dueño, se le puede llamar tu dueño. Sí, seguro, su dueño. Señor es amo, es dueño. Amén. Pero mire el privilegio de, aunque el Señor era su dueño, él los llamó amigos. A ustedes no les hablo en palabras porque son mis amigos. El Señor, aunque es nuestro amo, es nuestro amigo. Amén. Tenemos un amigo en Cristo. ¿Seguimos o aclaramos más? Está muy buena la aclaración y es bueno también traer a la mesa que los judíos claramente ellos tenían sus términos y sus propios términos. Habían judíos que creían, y lo podemos ver en la serie que estamos viendo, Chosen, que creo que lo decíamos ayer, o lo decíamos esta mañana, yo hablaba con Yaro, y yo le decía, habían celotes, habían escribas, saduceos y fariseos que creían en Jesús. Y eso lo llamaban Señor. Eso lo llamaban Señor, porque creían claramente, pero estaban escondidos en un closet. Estaban escondidos en closet porque estaban entre si me voy para acá o me voy para allá, pero estaban más al lado de Jesús que del judaísmo. Fíjate que eso es una parte importante. Otra cosa que dijiste, tocaste el tema de esclavo. Fíjate que esclavo en el griego se llama doulos. Dice Pablo, Pablo, esclavo de Jesús. Claramente ahí vamos al griego doulos, que significa esclavo. Y esclavo en ese término es importante, porque cuando nosotros hablamos de esclavitud, hablamos de sometimiento a un señor. Y él es nuestro Señor, porque muchos decimos, y esa es la parte que ahorita dijo el pastor. Si va a decir que usted es esclavo, piense bien por qué usted lo dice. Porque cuando nosotros mencionamos, Él es mi Salvador, pero no queremos que Él sea dueño y Señor. Dueño y Señor. Y Él es nuestro dueño y Señor, y por ende nosotros somos esclavos de Cristo todo el tiempo. Eso es para añadir. Amén. Excelente. Raboní, título honorario en lengua aramea, variante ortográfica de rabí, que significa maestro, utilizado por María Magdalena para dirigirse a Jesús. Marcos capítulo 10, versículo 51, Juan versículo 20, Juan capítulo 20, versículo 16.
probablemente exprese un mayor énfasis u honor que la expresión casi sinónima rabí. Además, Raboní tiene una connotación más personal, manifiesta una relación entre el maestro y la persona que se dirige a él. Equivale a mi maestro, y fue la manera en que María Magdalena se dirigió a Jesús después de la resurrección. Juan capítulo 20, versículo 16. ¿Alguien tiene pregunta de Raboní? ¿O estamos claros? Seguimos. Seguimos. Discípulo. El término discípulo proviene de una raíz latina. Su significado primario es aprendiz o pupilo. El término prácticamente no se encuentra en el Antiguo Testamento, aunque hay dos referencias relacionadas. Primera de Crónicas 25:8 y Isaías 8:16. En el mundo griego, la palabra discípulo normalmente se refería a la gerente, a un maestro particular o de una escuela religiosa o filosófica. La tarea del discípulo era aprender, estudiar, y esto lo puede copiar, aprender, estudiar y transmitir los dichos y las enseñanzas del maestro. En el judaísmo rabínico, el término discípulo se refería a alguien que estaba dedicado a las interpretaciones de la escritura y la tradición religiosa que le había enseñado el maestro o rabino. A través de un proceso de aprendizaje que incluía un tiempo de reunión formal, métodos pedagógicos como pregunta, respuesta, instrucción, repetición y memorización. El discípulo crecería en su devoción al maestro y sus enseñanzas. A su tiempo, el discípulo también transmitiría las tradiciones a otros. ¿Alguien tiene alguna pregunta del discípulo? Seguimos. En el Nuevo Testamento, 233 de los 261 casos en que aparece la palabra discípulo ocurren en los evangelios. Las otras 28 en Hechos. Beacon dice, yo creo que 30. Sí. Sí, Beacon dice 30. Generalmente la palabra se refiere a los discípulos de Jesús, pero hay también referencia a discípulos de los fariseos. Mateo, capítulo 2, versículo 18, Marcos 2:18, discípulos de Juan el Bautista, Marcos 2:18, Lucas 11:1, Juan 1:35 e incluso de Moisés, Juan 9:28. Los evangelios se refieren con frecuencia a Jesús como maestro, rabí, y son demasiadas muchas citas, o no las voy a dar porque son demasiadas. Se supone que Jesús utilizó técnicas rabínicas tradicionales de enseñanza, preguntas y respuestas y discusión y memorización. Y aquí estamos cubriendo lo que dice Beacon, que los rabinos tenían su forma en particular de enseñar. O sea que ellos se sentaban antes de estar puestos de pie, como se acostumbra hoy. Y Elio, y es importante porque el apóstol Pablo estudió a los pies de Gamaliel, de un fariseo de fariseos. Y es importante,
esto, porque cuando usted se dedicaba a ese maestro, usted tenía que totalmente, o sea, cargarle, secarle el sudor, cargarle los libros, tiene que estar ahí presto para hacer todo lo que ese maestro decía y enseñaba. O sea, una de las escuelas para ese momento, una universidad grande era Gamaliel y o sea, uno de los eruditos de esa época. Por eso Pablo aprendió todas las enseñanzas de Gamaliel. Amén. Excelente. Se supone que Jesús utilizó técnicas tradicionales para instruir a sus discípulos. Él era diferente a los rabinos en muchos aspectos. Invitó a sus discípulos con la palabra y lo que el pastor le estaba diciendo, sígueme. Lucas 5:27. Los discípulos de los rabinos podían seleccionar a sus maestros. Mire la gran diferencia. Jesús a menudo exigió niveles extremos de entrega personal. Los discípulos escogieron a Jesús o Jesús escogió a sus discípulos. Era inverso a los rabinos del tiempo. Jesús a menudo exigió niveles extremos de entrega personal, pérdida de familia, pérdida de propiedades, y hay varios ejemplos. Mateo capítulo 4, versículos 18 al 22, capítulo 10 del 24 al 42, Lucas capítulo 5, versículo 27 y 28, capítulo 14 del 25 al 27 y capítulo 18 del 28 al 30. Jesús pidió lealtad absoluta. Lucas 9 del 57 al 62. Por eso fue que le dije, si usted tenga cuidado lo que usted va a decir ahora de levantar la mano, porque Jesús le pide lealtad absoluta como el medio fundamental para hacer la voluntad de Dios. Juan Mateo 12 del 49 al 50, Juan 7, 16 al 18. Enseñó más como portador de la revelación divina que como eslabón en la cadena de tradición judía. Mateos 5, 21 al 48, capítulo 7, 28 y 29, y Marcos 4, versículo 10 y 11. Así fue que Jesús anunció el final de los tiempos y el largamente esperado reino de Dios. Mateo 4:17, Lucas 4 del 14 al 21, versículo 42 y 44. Como vocero mesiánico del reino de Dios, Jesús reunió a un círculo especial de 12 discípulos, una representación claramente simbólica de las 12 tribus. Mateo capítulo 19, versículo 28. Al hacerlo, estaba redefiniendo la identidad social judía sobre el fundamento del discipulado en relación a Jesús. Los 12 representaron un grupo único, haciendo la palabra discípulo como una referencia a los 12, un equivalente exacto a apóstol en aquellos contextos. El uso sinónimo de los términos discípulos o apóstoles cuando se usa para referirse a los 12. Me quedan como 2 minutitos más. No te preocupes. Los evangelios demostraron claramente que la palabra discípulo puede aplicarse a otros aparte de los 12. El verbo seguir
se convirtió en un tecnicismo que Jesús usó para llamar a sus discípulos, quienes luego fueron llamados seguidores. Mateo capítulo 4, versículo 10. Estos incluían una gran cantidad de personas, de entre las cuales se seleccionó a los 12. Se encuentra en Marcos capítulo 3, versículo del 7 al 19, Lucas capítulo 6, del 13 al 17. Este grupo más amplio de discípulos incluía a una gran variedad de hombres y mujeres. Lucas capítulo 8, del 1 al 3, y capítulo 23, 49. Incluso en el grupo de los 12 había diversidad: pescadores, un recaudador de impuestos y un celote. ¿Cuántos saben lo que era un celote? Mire, un celote era una persona que era judío nacionalista, ¿ok? Y ese era Pablo. Pedro. Por eso Pedro sacó la espada y le cortó y le mochó la oreja al siervo del sacerdote. Era una persona que creían, ¿ok?, que Jesucristo venía a reinar como rey, que el Mesías venía a tomar el trono de David, literal, físico. Por eso fue que el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás, me eres estorbo. ¿Entiendes? Porque él no quería que nada le pasara al Mesías. Y fíjate, Elio, haciendo alusión a eso, los celotes, y lo vemos bien en la serie, los celotes eran los que estaban en contra. Eran un grupo religioso bien nacionalista, pero estaban en contra de los romanos. Amen. Y eso es importante porque aunque los celotes era un grupo que se prendía de los fariseos, escribas, saduceos, los celotes se añadieron en el siglo I para poder combatir el gremio romano. Por ende, estaban allí, pero había que tenerle cuidado porque se llevaban a cualquier enredado. Así que vean la serie de vez en cuando, Joseph. Tenían que usar la violencia como violencia. Lo utilizaban. Y mire el compuesto de los discípulos, que el Señor no echa nada aparte. El Señor, mire, apréndase esto: todo lo que soy lo llevo al ministerio. Dios va a utilizar sus vivencias, lo que tú fuiste, lo que tú eres y lo que tú vas a hacer. Dios lo va a utilizar. Amén. Vamos a seguir. Sin duda, Jesús era sumamente popular entre los marginados sociales y los despreciados por la religión, aunque también lo seguían algunos ricos y personas con trasfondo teológico. Eso se encuentra en Lucas capítulo 8, del 1 al 3, capítulo 19, del 1 al 10, Juan 3, del 1 al 3, 12, 42, 19, 38 y 39. Los 12 fueron enviados como representantes de Jesús, comisionados para predicar la venida del reino, echar fuera demonios y curar las enfermedades. Eso se encuentra en Mateo 10, del 5 al 15, Marcos 6, del 7 al 13 y Lucas 9, del 1 al 6. Estas tareas no estaban limitadas a los 12. Se encuentra en Lucas 10, del 1 al 24. Aparentemente los discípulos de Jesús al comienzo incluían a una gran multitud de gente. Lucas 6, 17. Jesús formó a ciertos grupos más pequeños y más específicamente definidos dentro de esa gran multitud. Estos grupos más pequeños incluían a un grupo de 70. Lucas 10, del 1 y el 17. A los 12, Mateos 11, 1, Marcos 6, 7, Lucas 9, 1. Y quizás un grupo más pequeñito dentro de los 12, integrado especialmente por Pedro, Jacobo y Juan, cuyos nombres
junto con Andrés, siempre aparecen primero en la lista de los 12, llamados que se destacan de modo especial. Juan 1, del 35 al 42, y la tradición de que Juan es el otro discípulo amado del Evangelio de Juan, capítulo 13, 23, 19 y 26. Y fueron los únicos que acompañaron a Jesús en algunas ocasiones especiales de sanidad y revelación. Mateo capítulo 17, versículo 1, Marcos 13:3 y Lucas 8:51. Hasta aquí la lección. Si alguien tiene algún tipo de comentario o pregunta, el micrófono está abierto. Tengo una pregunta. I'm sorry. Ok. Los cerotes es es un nombre, un nombre título, o son de un pueblo, o de dónde son los cerotes. Porque los celotes eran judíos nacionalistas, que eran religiosos, y ellos, una de las peculiaridades de ellos es que para llevar a cabo su propósito, si tenían que utilizar la violencia y matar, lo hacían. Y aparte de los celotes, ¿cuáles eran los otros 3 grupos religiosos que estaban en esa época, Jorge Molina? ¿Cuáles eran los otros 3 grupos religiosos? Jorge Molina, ¿no? Fariseos, escribas, saduceos, celotes. Importante. Fariseos, escribas, saduceos, celotes. Los celotes se añadieron en el siglo I como un grupo nacionalista religioso. Yo tengo una pregunta, Pastor Helio. Yo quiero, se puede decir que en el Sermón del Monte Jesús establece a los 12 apóstoles por completo. ¿O estoy equivocado? Porque, te digo esto porque hay algunos comentarios que dicen que no se habían definido los apóstoles de Jesús hasta el Sermón del Monte. Otros dicen que solamente comenzaron 4 desde el Sermón del Monte. Sí. ¿Ves lo que te quiero decir? O sea, para la próxima clase vamos a traer un poquito más de claridad, porque David Guzik, que yo lo sigo mucho, David Guzik dice aquí, y te leo aquí, David Guzik se va, o sea, estos son comentarios, hermano, esto no nos salva ni nos condena, yo se lo digo desde el principio, pero es bueno que lo podamos ver todas estas cosas, porque dice aquí que viendo la multitud, él divide el versículo, lo va dividiendo parte por parte. La sección previa mencionó que le siguió mucha gente que venían de muchas regiones diferentes. En respuesta a esto, Jesús subió al monte. Entonces, es erróneo pensar que Jesús subió al monte para aislarse a sí mismo de las multitudes. Es verdad que Jesús enseñaba a sus discípulos, pero este uso del término es probablemente amplio, incluyendo a muchos más entre la mucha gente que le siguió. ¿Ve lo que te digo, Helio? O sea, que leí por ahí, estoy tratando de buscarlo, no lo encuentro, que en el Sermón del Monte es donde él finaliza el escogido completo de los 12. Viendo la serie, hasta en la serie yo como que me di cuenta cuando él dio, y vamos para atrás en la serie de Chosen, búsquenla cuando puedan y vayan a esa parte a ver si está David Guzik pegado al comentario, ¿ok? Al comentario. Yo me afino que ya estaban los 12 listos. Una pregunta, padre.
Dime, mi amor. Ahí como te tomo la palabra, porque también ahora, bueno, pues, entonces, ¿cómo dejamos entonces el apóstol Pablo si dice la palabra que fue el último, el abortivo? Ah, no, tú trajiste otra cosa ahí. Pero, o sea, el apóstol y el apostolado son dos cosas diferentes. Porque tú dijiste que ya estamos establecidos en el Sermón del Monte, ya los 12 apóstoles. Sí, sí. Acuérdense que después que, o sea, estoy hablando en cuanto cómo él escogió Ok. a los discípulos, pero trajiste un tema ahí que te voy a decir. Trajiste un tema. El apóstol Pablo se hace apóstol de Cristo porque en el camino a Damasco, quien se le aparece en el camino fue Cristo. ¿Te acuerdas que los otros días estábamos hablando? Yo les dije a ustedes, ¿por qué Cristo? ¿Por qué Jesús? Cristo se le aparece en el camino y por ende él se hace apóstol de Cristo porque el que lo llamó fue Cristo. Entonces, para ser apóstol tenía que haber sido llamado por Cristo. ¿Ves? Un verdadero apóstol es llamado por Cristo, el apóstol, porque estuvo con Cristo, vivió con Cristo y fue llamado por Cristo. ¿Ok? El apostolado, que hoy en día por ahí hay muchísimo, el apostolado es el trabajo. Ahora hay apóstoles por todos lados, por todos lados. Ahora tú le llamas a alguien apóstol. O sea, el apostolado es el trabajo de plantar una iglesia, darle seguimiento y seguir plantando. Ese es el trabajo del apostolado y estar pendiente a la vida espiritual de esa iglesia. ¿Ves? O sea, el apóstol Pablo, sí, definitivamente el apóstol Pablo es el último de los apóstoles. Si lo vamos a ver desde el punto de vista literal, ¿no? Literal, llamado por Cristo, escogido por Cristo y enseñado por Cristo. Llamado, escogido y enseñado. Si fue en visión, si fue en sueño, lo que sea, esos 3 años estuvo él separado para eso, para esa labor que iba a ejercer. Muy importante eso. Y el apóstol con más, creo que como hasta con más historia. Sí, sí, y con más historia, porque acuérdense que todos los apóstoles, cuando se fue Judas, llegó otro, que no me acuerdo el nombre. ¿Alguien me puede decir el nombre? El otro que llegó escogieron, Matías, creo que se llama Matías. Matías, ¿verdad? Matías, ok. Ya con ese se constituye, echaron suerte, dice la palabra, echaron suerte porque habían dos, habían escogido dos, pero salió Matías. Matías vino a sustituir, ¿verdad? El trabajo, la posición de Judas que se ahorcó. Entonces, ya ahí son los 12. Ya son los 12. Ahora, esto que está trayendo Elliot, que yo le invito a que pueda volver a escuchar esto y escúchelo varias veces. Esto que trajo Elliot es exactamente lo que Jesús quería hacer con los discípulos. De dejarle la base, el evangelio correcto para predicar y para plantar. Porque en 3 años, piense usted, vamos a hablar a calzón quitado. Y déjeme, y dígame, ¿usted cree que en 3 años usted va a ir a una universidad y usted va a aprender y usted va a salir de ahí a plantar iglesias, a empezar a sacar demonios, a empezar a romperse la vida y por allá perseguirlo y por allá uno lo picaron con una sierra y el otro lo guindaron con la cabeza para abajo? O sea, Jesús sabía el trabajo. Escúcheme, no se me confunda. Jesús sabía por lo que ellos iban a pasar. Jesús sabía a lo que ellos iban a tirarse. Por eso es importante el Sermón del Monte, porque el Sermón del Monte es un detonante para la vida de esta gente. Los primeros pastores, los primeros plantadores de iglesia fueron ellos, hermanos. Esos son nuestros padres, nuestros verdaderos padres en la iglesia, esos apóstoles, esos discípulos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Túmbalo ahora o déjalo para después. Una preguntita. Ajá, Feli.
¿Los samaritanos estaban en contra o a favor del Mesías? Los samaritanos, los samaritanos, el ejemplo, cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana en el pozo de Jacob y ella le pide de beber, ella dice, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber? Si eran prácticamente enemigos. Pero básicamente los samaritanos estaban esperando el Mesías también. Ellos lo estaban esperando también, porque ellos eran descendientes de Jacob y descendientes de toda esa línea. ¿Entiendes? Por eso fue que Jesucristo le dijo que si tú supieras quién te pide de beber, tú me pedirías, yo te daría agua viva. Y ella dijo, dame de esa agua. Y el dilema ahí era que ella creía que se iba a adorar ahí en esa región, o en Jerusalén. Y Jesucristo le dijo que va a llegar la hora, que lo que el Señor va a buscar es adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y la hora ya llegó, porque el Mesías estaba ahí. Pues sí, los samaritanos estaban esperando el Mesías también. Acuérdense, mire, en la región del Medio Oriente, todos esos son descendientes de Ismael. Ellos no eran parte de la promesa, pero por ser hijos de Abraham, también iban a ser bendecidos. Y por eso es tan importante conocer el linaje de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en el linaje de Jesucristo habían gentiles. La salvación era primeramente para los judíos, pero como a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Sí, los samaritanos estaban esperando también al Mesías. Sí, y otro de los puntos para añadir, que si nos vamos al Viejo Testamento, el reino del norte y el reino del sur, cuando se divide el reino del norte, el reino del sur, hubo un rey, que encontré el nombre ahora, se llama Omri. Ese rey fue un rey del reino del sur, que hizo lo malo ante los ojos de Dios, y lo puede leer en Primera de Reyes 16:25. Primera de Reyes 16:25, y esto nos salimos de la clase, pero es bueno que lo sepamos. Acuérdense que hay un reino del norte, reino del sur, se divide en ese revolú. Ahí estaba el rey Jeroboam, si no me equivoco, pero este rey hizo lo malo ante los ojos de Dios e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Este fue el rey que edificó en Samaria y la hizo capital del reino. El tipo a la cañona hizo que Samaria fuera la capital del reino del sur. Por ende, ahí entra la lucha de poder, y hasta el sol de hoy, ahora no sé qué nombre tiene, no sé qué nombre tiene ahora. Omri compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata y edificó en el monte y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria. Primera de Reyes 16:24. El hijo de Omri fue Acab, otro rey perverso en Israel, entregado por completo a la idolatría de Acab. Se nos dice que hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Por eso, esto es una historia tremenda. O sea, esta historia viene, mire, así por siglo, hasta el sol de hoy, hermano. La lucha sigue, la lucha de poder es grande. Vaya y lea eso del rey Omri y la mezcla con otras naciones, porque entonces ellos comenzaron a adquirir otros dioses dentro, ¿ves? Debido al pecado tan grande que había ahí. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Vamos, déjame apagar aquí.